Esto es Cronopias en vivo, el vivo de la revista Postpandemia, sale por Instagram todos los jueves a la noche. Les damos la bienvenida, ya saben que el programa queda grabado, lo pueden compartir y volver a mirar. Hoy vamos a hablar de energía nuclear, vamos a estar hablando del plan nuclear argentino, desde cero queremos aprender junto a personas que hace muchos años que vienen luchando contra las consecuencias de este extractivismo, que es la energía nuclear, particularmente en Argentina, qué relación tiene con la megaminería, cómo afecta al ambiente, al agua, a las comunidades, qué es esto, ¿no? Que se escuchó estos días de que China va a hacer una inversión, de que con la excusa de combatir el cambio climático se van a construir 150 nuevos reactores nucleares, cómo afecta esto, ¿no? a nuestras ideas, a nuestros proyectos de transición, realmente hacia energías limpias, realmente limpias, ¿no? Pareciera que se presenta una nueva falsa solución a partir de que no solo el gobierno plantea un discurso pro energía nuclear, sino que también algunas organizaciones, entre comillas, ambientalistas, lo pongo entre comillas porque hoy lo vamos a conversar con los compañeros Pablo Lada y Agustín Saiz, que están en el movimiento antinuclear de la República Argentina. Agustín es de Zárate, está en el movimiento antinuclear de Zárate Campana. Pablo Lada es un compañero también del sur, está en Chubut, pertenece a la UACH, a la Unión de Comunidades, de Asambleas de las Comunidades de Chubut, y también del movimiento antinuclear de Chubut. Dos compañeros con muchos años de experiencia y conocimiento en esta lucha contra la energía nuclear. Y hoy básicamente se nos presentan varias preguntas que estuvimos anotando para hacerles a ellos, ¿no? Desde lo básico, que es qué es la energía nuclear, cuáles son sus consecuencias, cuáles son los proyectos que están instalados en Argentina, un poco la historia de esta lucha, qué se hace con la basura radioactiva, qué pasa con otros extractivismos cuando se combinan, ¿no? entre sí, por ejemplo, qué pasó con la bajante del Paraná y la sequía en el Paraná en relación con el funcionamiento de los reactores que ya están instalados, en qué consta el plan nuclear argentino y cómo se viene manejando esto que decíamos hace un rato de algunas organizaciones ambientalistas que hoy están teniendo un discurso, por decirlo de alguna manera, pro energía nuclear. No sabemos si nos va a alcanzar el programa, que es un de 1 hora, pero bueno, vamos a tratar de empezar a prestarle más atención a este tema, que es un tema que, se viene trabajando hace muchos años, y vamos a nombrar a Javier Rodríguez Pardo, un compañero de las asambleas de la Patagonia, precursor de estas luchas, pero que en el movimiento ambiental y de las luchas ambientales siempre queda un poquito atrás, y creemos que es urgente y necesario rescatarlo, retomarlo y fortalecerlo. Así que vamos a invitar inmediatamente a Agustín Saiz, Zárate Campana, y les vuelvo a dar la bienvenida a todas las personas que están del otro lado y nos acompañan todos los jueves. Y por ahí si está Pablo también. Hola, ¿cómo estás, Agustín? Hola, ¿cómo están? Me Bien. escuchan bien, ¿no? Sí, buenísimo. Se escucha bien y se ve bien también. Voy a ver si está Bárbaro. Pablo. Pero no veo como para mandarle la solicitud. Así que si estás por ahí, compa Pablo, volvés a entrar al vivo y cuando te da la opción, ahí está. Perfecto. Bueno, estando ya entonces con Pablo y con Agustín, vamos a dar inicio al programa. Tenemos un Buenísimo. montón de cosas para hablar, vamos a ver si alcanza, pero bueno, si no lo podemos retomar en otro momento. Pablo, bienvenido. Hola, Pablo, ¿cómo creo que estás? lo logré. Qué gusto, qué lindo encontrarnos Gracias. acá con compañeros y compañeras tan queridos que vienen luchando tanto, ¿no? Agustín en el movimiento antinuclear de la República Argentina, tratando de seguir con esta lucha. Qué importante todo lo que estabas planteando y que es que nos juntemos a hablar de esto, porque como dijiste vos es un tema que incluso ha sido por ahí un poco soslayado desde el propio ambientalismo, ¿no?
Así que está bueno que empecemos en virtud de lo que se viene y lo que tienen que, bueno, que ya vienen sufriendo nuestros compañeros allá, pero que se viene duro, ¿no? Se viene muy difícil. Así que necesitamos instalar este tema. Gracias, Bien. muchas gracias por invitarme. Bueno, dicho esto, bien dicho por Pablo, ¿no? Los vuelvo a presentar para quienes recién se conectan, Pablo Lada y Agustín Sainz, del movimiento antinuclear de nuestro país. Agustín es de Zárate, Pablo es de Chubut. Bueno, creo que yo mencioné algunas preguntas al inicio del programa, sueltas, son muchas cosas, seguramente ustedes son quienes más están al tanto de qué sería lo importante de decir hoy, pero yo decía tener en cuenta de que hay personas que recién se familiarizan con este tema, y yo empezaría por ahí por preguntarles, para explicar rápido y fácil, qué es la energía nuclear y cómo, digamos, se instala en el país, cuáles son sus peligros, ¿no? Como para empezar, para el alerta. Y después entrar a lo que es la Bien. lucha, qué estamos viendo, y la situación actual, ¿no? Nuevos reactores, ambientalismo, entre comillas, que sale con discursos pro energía nuclear y cosas más actuales. Así que no sé si querés empezar, Agustín, con alguna de las preguntas básicas. Sí, buenísimo, dale, diste el puntapié. Un poco la idea también es romper la distancia con el tema nuclear porque es súper accesible, siempre digo más o menos lo mismo, no hay que saber de física cuántica, es un tema de derechos, es un tema de no delegar cuestiones elementales que tienen que ver con la supervivencia, en este caso, de nuestro territorio, el hermoso Paraná, en el caso de Chubut, con toda la meseta, ¿sí? Y también la idea de empezar a ver la energía nuclear integrada en todos los eslabones de la industria, porque sin minería de uranio no existen los reactores nucleares. Y de ahí, bueno, tenemos que empezar a ser coherentes. Nosotros, desde hace algunos años, desde el 2017, justamente estamos en un proyecto que es el Movimiento Antinuclear de la República Argentina, donde nos juntamos básicamente las asambleas en lucha contra el Plan Nuclear Nacional, que no termina en Zárate, no termina en Embalse en Córdoba, sino que está extendido por todo el territorio. Entonces, nos pareció buenísimo articularnos, conectarnos y empezar a pensar cosas juntos, ¿no? Básicamente en la Argentina hay muchas asambleas en lucha en contra de la minería de uranio, en contra de la minería en general, pero en contra de la minería de uranio en particular. Tenemos los compañeros de La Rioja, que en este momento están haciendo un corte de ruta por la acción de la Comisión Nacional de Energía Atómica de seguir con la exploración de los territorios para darle la exploración de la minería de uranio, que, Pablo acá es un experto, es la o una de las más peligrosas de todas las minerías, de todas las formas de hacer, de todos los tipos de minería, la de uranio es la más peligrosa probablemente. Pero quiero resaltar eso también, que ¿por qué la extensión territorial? ¿Por qué hablar de la Comisión Nacional de Energía Atómica? Porque justamente los proyectos se están promoviendo a través de una entidad estatal que forma parte de la estructura del Estado, innecesariamente, a nuestro juicio, y que sobrevive a todos los gobiernos. Entonces, la primera cosa también que tenemos que plantearnos, nosotros directamente pedimos la disolución de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Tenemos un historial de pasivos enormes y de hechos casi delictivos por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y vos hablabas un poco de cómo introducir el tema. Lo que hay que decir, el ciclo nuclear de expansión, liderados por las potencias que hoy están nuclearizadas en el G8, por ejemplo, se terminó, y se terminó de las peores maneras, porque están en encrucijadas muy difíciles de salir, encrucijadas de pasivos ambientales enormes que los tiene Estados Unidos, que los tiene Inglaterra, que lo tiene Francia, pero son realmente situaciones irreversibles, y también una encrucijada financiera total, terminal. Entonces, en ese ciclo donde ya el apogeo de lo nuclear se termina, y hay que decirlo que esa expansión de esa tecnología fue a la par de las tensiones geopolíticas que posicionaron a esas potencias como potencias nucleares, y que hoy en día están, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de la ONU, se terminó a un costo altísimo. Obviamente que durante esa expansión lo que menos le interesaba era dejar, por ejemplo, en el desierto de Nevada de los Estados Unidos, cientos de minas de uranio abandonadas,
que, por otro lado, le están pagando el costo los pueblos nativos de aquel territorio. Es importante mencionarlo porque la expansión del ciclo de energía nuclear sí tuvo millones de víctimas, y esto lo vas a notar en la carrera nuclear, donde la mayoría de los ensayos nucleares. El planeta Tierra sufrió 2.000 detonaciones nucleares aproximadamente. Se desarrolló en los territorios de poblaciones marginales, nativas, los pueblos del norte de África, los pueblos de las islas del Pacífico. Entonces, es un ciclo absolutamente determinado. ¿Por qué aclaro esto? Porque la locomotora de la energía nuclear en este momento es China, donde está encabezando un segundo ciclo de expansión de la energía nuclear, también con intereses geopolíticos. China está en una carrera armamentística vertiginosa. En este momento está disputando la hegemonía del planeta junto a Estados Unidos. Una de las desventajas que tiene es el arsenal nuclear. En ese contexto hay plantas de reprocesamiento de uranio, de plutonio, y no es poco decir esto, porque también nosotros, al Wallong-1, además de que es caro, peligroso, de que no nos interesa para nada, hay una cuestión moral de por medio, porque la tecnología de uranio enriquecido es de algún modo un desprendimiento de la carrera nuclear de China. Y nosotros podemos entender que estamos de algún modo financiando cabezas nucleares, ¿sí? Entonces quiero dejar claro esto, que también esta expansión de la energía nuclear tiene que ver con necesidades geopolíticas de un país ajeno a nosotros. La historia de la energía nuclear en Argentina se podría haber terminado en el 2010, en el 2015, cuando se cumplían los ciclos de vida útil de Atucha 1 y de Embalse. En ese momento, el kirchnerismo relanza todo el plan nuclear, pero era el momento ideal de darle de baja. Lo que pasa es que darle de baja los reactores tiene un costo multimillonario. Se habla de alrededor de $1.000 millones por reactor. Políticamente lo que hicieron es, bueno, con todo el discurso de soberanía energética, expandieron la vida útil de Embalse, y de Atucha 1 pusieron el operativo Atucha 2, el reactor de Atucha 2. Pero al mismo tiempo surge una contradicción muy grande, porque es en ese momento en donde se abren las puertas a la búsqueda de nuevos acreedores financieros, básicamente con Rusia y con China, y desde más o menos la misma época en la que se curso de soberanía energética, Argentina sale a buscar acuerdos con Rusia y con China basados en lo nuclear. Y esto hay que explicarlo, porque los acuerdos, en ese tipo de acuerdos, tanto Rusia como China proponen lo nuclear como una llave no negociable del paquete de negocios. Y eso es re importante para decirnos para nosotros, porque si nosotros teníamos, o todavía por ahí tenemos, capacidad de golpear ese acuerdo, va a ser a través de lo nuclear. No quiero expandirme mucho. En este momento se empieza a hablar de la compra de aviones caza a China. En diciembre se hablaba de que ya estaban firmados 10 aviones chinos, ¿sí? Entonces, así como nosotros nos subordinamos a un ala del imperio, que es los Estados Unidos, a través del Fondo Monetario, que el Fondo Monetario, aún cuando no está cerrado el acuerdo, ya está poniendo topes a nuestros salarios, ¿sí? Estamos haciendo algo parecido con los chinos. Y el problema de todo esto, más allá de lo ambiental, que es un monstruo, y que nosotros tenemos una responsabilidad enorme, porque son los últimos territorios del planeta que tenemos que defender. Más allá de todo esto, nosotros tenemos que comprender lo ambiental como una herramienta también de disputa del poder, de combatir a los que están en el poder hoy, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos claro que mientras sigan existiendo esta casta política, esta casta parasitaria del Estado, nosotros siempre vamos a estar corriendo detrás de los proyectos que ellos proponen. Entonces también usar lo ambiental por un amor incondicional a la tierra, por un respeto, por un sentimiento de unidad con el Paraná, que es bellísimo, el río Paraná es único en el planeta Tierra, pero también con ese coraje y esa rebeldía de señalar al poder.
interpelarlo en los términos donde les duele, porque si el acuerdo con China se caía, la mitad de la casta política hoy en día no tiene razón de ser, básicamente. Obviamente que no quiero hablar de partidos políticos porque se cruzan, quedan híbridos. Las fórmulas presidenciales del 2019 era Macri y Pichetto, Alberto y Cristina, o sea, los enemigos políticos se cruzaron y pasaron a las dos fórmulas. ¿Por qué? Porque tenían una lógica de financiar financiar la política a través de garantizar el pago de la deuda y de dejar abierto el acuerdo con los chinos. Pero esto quería terminar y ya los libero. Hoy en día eso nos pone en una tensión de intereses foráneos que van a jugar muy fuerte en la Argentina a partir de ahora. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos endeudados con Estados Unidos y con China, todas las cláusulas de protección que tienen para el pago de la deuda la van a aplicar. Y doy un ejemplo cortito con esto. China, en Sri Lanka, se quedó con un puerto por 99 años. O sea, se demoraron en el pago, no pudieron cumplir con los términos y como moneda de cambio se quedaron con un puerto. Entonces, nosotros ahora, por culpa del verso antinuclear, a mí hasta me da vergüenza justificar que lo nuclear forma parte del ambientalismo, ¿sí? Eso ya es como, no sé, ir al secundario y estar deletreando las vocales. Nosotros a partir de ahora entramos en un territorio donde los intereses financieros internacionales van a empezar a jugar muy fuerte con nosotros. Entonces, bueno, nada, el reactor que tenemos es una herramienta de entrada a la región de parte de China, no hay lógica económica, no hay lógica ambiental, los derechos de los ciudadanos están vulnerados, y lamentablemente, si esto se concreta, nosotros en el 2070 vamos a tener 3 reactores a orilla del Paraná y material fisionable acumulándose sin solución. Pero bueno, un poquito, un panorama así medio amplio, sin entrar mucho en algunas cuestiones que después podemos desarrollar. Bien, bueno, buenísimo porque vamos entendiendo de a poco cuál es la problemática y el nivel, digamos, de dificultad en el que estamos metidos y metidas, ¿no? Y si bien, como dice Agustín, estamos cada vez más hasta las orejas, por decirlo de alguna forma, con el tema de la energía nuclear, bueno, estamos acá, están las comunidades organizadas, hay cortes de ruta, y cada vez, por suerte, hay más red y más articulación entre los territorios para poder fortalecer. Bueno, digamos, introduciéndonos en este tema que para muchos y muchas es nuevo, y para eso, Pablo, desde tu estudio y tu experiencia de activismo contra la minería y también contra la energía nuclear, ¿qué podés aportar? Y sobre todo a mí me interesa entrar después a este tema de no confundirnos quienes nos consideramos ambientalistas, ¿no? Y realmente ver a todos los extractivismos por igual. Me parece que no nos partimos hoy sin hablar de, y lo vamos a decir con todas las letras, integrantes de Jóvenes por el Clima que estuvieron defendiendo de alguna manera la energía nuclear, cosa que, al menos a criterio de la mayoría de las asambleas ambientales de este país, queda por afuera y, digamos, hablando mal y pronto, está haciendo fuera del tarro, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la defensa del territorio ni con la lucha socioambiental. Y esto lo queremos decir porque salen medios de comunicación y la gente se puede confundir. El ambientalismo en serio en Argentina está en contra de la energía nuclear. Tenemos años de lucha que lo sustentan y lo demuestran, y bueno, para eso también el vivo de hoy, ¿no? Para ver los argumentos. Sí. Bueno, Pablo, te lo dejo a vos. Claro, claro. Sí, hablar de un ambientalismo nuclear es como hablar de una guerra pacífica, más o menos, ¿no? Realmente a uno le revuelve las tripas, ¿no? Y preocupa, sí, a nosotros nos viene preocupando en realidad hace un tiempo que vemos que el lobby nuclear es muy hábil, muy poderoso. Entendamos que esta industria nace maldita, ¿no? Porque nació para la guerra, básicamente. O sea,
El primer reactor nuclear, esos que vemos produciendo energía eléctrica, en realidad fueron creados, y siguen hoy, como Agustín explicaba, nacen con un motivo bélico, un trasfondo bélico. Es después de que Estados Unidos se da cuenta que ya no puede controlar esos elementos que se generan cuando se fisiona el núcleo de un átomo de uranio, que ahora lo explicamos un poquito para aquel que no conozca de qué se trata esto y por qué hay un rechazo tan grande, ¿no? Uno de los problemas, a nosotros en Chubut, por ejemplo, nos tocó luchar contra el final de este ciclo. Si uno busca ahí en internet va a encontrar ciclo de la energía nuclear, ¿no? Y bueno, el lobby nuclear te lo presenta como algo muy bonito que parece que empieza, termina y un círculo que vuelve a empezar y terminar, ¿no? Una de las mentiras más grandes del mundo. A nosotros nos tocó luchar, a mí por lo menos en lo personal, entrar en el ambientalismo desde lo nuclear. En los años 90, cuando se dio la lucha contra lo que se conoció popularmente como el basurero nuclear de Gastre, ¿no? Un repositorio de residuos radioactivos de alta actividad. Nosotros estamos hablando acá, y se habrá, Agustín, cansado de escucharlo a Javier decir, todavía no hay una solución definitiva para esto, pero es la realidad. No lo hay. No hay en el lugar del mundo. ¿Y por qué? Porque al momento de... Ustedes saben que para producir energía, porque por ahí uno escucha energía nuclear y piensa que sale electricidad de ahí del núcleo del átomo. No, en realidad parte en el núcleo de un átomo de uranio 235, que es el fisible quiere decir que se puede partir, generan eso que llaman criticidad, empiezan a chocar entre sí y genera calor, ¿no? El concepto de la bomba atómica, ¿no? Básicamente, lo que pasa es que en un reactor nuclear es una reacción controlada, van generando calor, ¿no? Y con ese calor, básicamente, lo voy a decir brutalmente, calientan una olla y mueven una turbina, que es lo mismo que hace un molino eólico, que es lo mismo que hace una central eléctrica. Digamos, el concepto de producir electricidad es el mismo. Necesitas algo que empuje para producir vía electromagnetismo, digamos, ¿no? Eso es la manera de producir electricidad mayormente que conocemos, ¿no? El problema es que cuando partís ese núcleo, generás unos elementos que muchos hemos escuchado, como el plutonio, famoso, el más famoso de todos, tristemente célebre, como el cesio, como el yodo radioactivo, cientos de elementos que no existían en la naturaleza. Esto es muy importante entenderlo. No existen en condiciones naturales, se crean en ese momento en que partimos el núcleo de un átomo de uranio. ¿Y qué pasa con estos elementos? Bueno, son radioactivos, algunos muy extremadamente tóxicos. El plutonio es el elemento más peligroso que el ser humano haya creado jamás. La millonésima parte de un gramo de plutonio causa cáncer. Y por eso con un poquitito podemos hacer una bomba atómica, ¿no? Es tan peligroso que hay que mantenerlo alejado de todo ser vivo, de la biosfera, de todo, ¿no? Y ahí está el gran problema en la parte de los residuos que generan en el momento de la fisión, ¿no? ¿Cuánto es la vida media del plutonio? Bueno, 24.100 años como mínimo se va a mantener igual, ¿no? Después ahí va a empezar a decaer a la mitad y así durante 10 ciclos, pero va a estar presente en el planeta durante 240.000 años. 240.000 años. Hay otros elementos que duran años, otros duran minutos, otros duran días, entre esos cientos de elementos. Y bueno, si expusiéramos plutonio al ambiente, bueno, no queda nadie vivo, esto lo sabemos que es terrible, ¿no? Esa es la parte final de este tipo de energía. Así que hay una cuestión ética que planteaba también Agustín, ¿no? Que nos ponemos a pensar, ¿no? Para producir, no sé, un reactor nuclear que te produce 1000 megavatios. Hoy en la Argentina, no sé cuánto estaremos ahora, Agustín, pero 10% de la matriz eléctrica de Argentina, ponele más o menos. Y vamos a hipotecar a generaciones completas, ¿no? Porque no hay resolución para esos residuos, ¿no? Le vamos a dar a los que vengan durante generaciones, si es que queda alguien en este planeta, para que se hagan cargo de lo que nosotros generamos para producir una magra porción de energía, porque no es que estamos salvando a la humanidad, ni con esto depende la vida del planeta, no, insisto, nació para la bomba, fue un proyecto bélico
que cuando Estados Unidos se da cuenta que en el mundo se está llenando estos residuos radiactivos, el plutonio, hay que custodiarlo porque sirve para hacer armas atómicas y por eso nuestros países están totalmente controlados, ¿no? También se puede obtener del uranio enriquecido, y acá viene el Wallon One y los conflictos que genera el enriquecimiento de uranio, porque de ahí también podemos, quien maneje la tecnología de enriquecimiento, podría eventualmente, si lo enriqueces al 90%, podés producir una bomba atómica, que es el lío que tiene Irán, ¿no? ¿Cuál es el problema de Irán? Sí. Bueno, quiere enriquecer uranio y con eso podría, y evidentemente tiene ese deseo de desarrollar un programa bélico. Es decir, que cuando te hablan de una central nuclear pacífica, no hay que ponerle una comilla, hay que ponerle 100 comillas. No existen las centrales nucleares pacíficas, no existen programas. Y te voy a decir algo que por ahí hay mucha gente que no conoce. De nuestro país se han llevado plutonio y han venido de Estados Unidos en operativos secretos, custodiados por Gendarmería y el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Creo que en un par de oportunidades se han llevado esos elementos que ellos nos controlan muy bien. Yo preguntaría, ¿alguien tiene la certeza que ese plutonio no acabó en alguna de las miles de cabezas nucleares que tiene los Estados Unidos? Eso para que hablemos del lado bélico de toda esta cuestión, ¿no? Y ni que hablar que hay países que hicieron programas de energía y secretamente desviaron material, ¿no? Para tener bombas. Y nosotros mismos, el proyecto de Castro Madero, en la época de la dictadura, era tener la bomba atómica, era una de sus ideas, era un proyecto de poder. Por eso, a veces cuesta entender cómo puede ser que una energía que está en declive, que lo describió muy bien Agustín, que una energía que, si uno lee los informes de los especialistas del sector, te dicen que está casi en terapia, digamos, ¿no? No hay sector privado que la pueda mantener, es carísima, solo puede ser si hay un Estado que paga, ¿no? Y China, que China es un caso especial, un caso particular, ¿no? Pero el resto, las grandes desarrolladoras nucleares, todas están en proceso de quiebra. Ayer se lo escuchó salir a Macron que dijo vamos a lanzar de nuevo la energía nuclear por el tema del cambio climático, pero íbamos a salvar a EDF porque la empresa está fundida, está quebrada. Y lo mismo pasó con la General Electric y lo mismo pasa con la empresa japonesa. Están quebradas porque nadie puede sostener esto si no es el Estado el que pone el dinero. Entonces, por un lado, esos residuos nucleares que van a quedar a perpetuidad. Cuando decimos perpetuidad son tiempos inimaginables, Yanni, inimaginables. Yo siempre cuento una anécdota que es, hay un escritor que fallecido ya que es sueco, que escribía novelas policiales, Henning Mankell, que escribió un libro póstumo, que lo escribió cuando ya estaba enfermo, se publicó después de que falleciera, y él ahí hace como un recorrido por su vida, ¿no? Y hace una crítica a los repositorios nucleares. Estaba muy obsesionado con Óncalo, el único lugar en el mundo donde se está construyendo un repositorio nuclear parecido al que querían construir acá en Chubut, en mi provincia, ¿no? Lo están construyendo. Él decía, pensemos que la última glaciación enorme que hubo fue hace 100.000 años. Dice, los especialistas creen que dentro de 100.000 años va a haber otra. El día que eso ocurra, toda nuestra civilización humana, todos nuestros inventos, nuestra tecnología, todo va a quedar sepultado bajo metros y kilómetros de hielo, ¿no? Y va a quedar todo se lo va a llevar el olvido, ¿no? Va a quedar todo reducido a polvo, no va a existir nada de nuestra civilización humana el día que pase eso. Dice, pero sí, algo va a quedar, un vertedero nuclear o más. Porque sí, cuando todo vestigio se acabe, va a seguir estando ese plutonio que vive más de 240.000 años, pervive, ¿no? Así que con solo pensar eso, y lo que significa el plutonio, es decir, bueno, tendríamos varios programas para contar lo que era el repositorio nuclear y cuál era el proyecto, era enterrarlo 100 metros bajo una piedra, taparlo con distintas barreras geológicas y después barreras ingenieriles, evitar que eso durante miles de años toque el agua, pues si toca el agua no queda nadie, y así todo en la superficie, decían los que promovían esto, iba a haber una temperatura de 20-30 grados, del calor que seguía emanando eso, ¿no? Que lo iban a tapar y quedar ahí, ¿no? No hay solución para esto. Ahora, cuando uno mira el ciclo y nos dicen, bueno,
Esto sirve porque no emite, claro, cuando se está fisionando el núcleo del átomo en ese momento, no hay emisión de dióxido de carbono. Que esto es lo que han comprado chicos como este pibe Bruno, que lamentablemente siendo tan joven, que no se cuestione todo esto, la verdad que es penoso. Nosotros salimos a criticar porque nos preocupa muchísimo que haya jóvenes por el clima que estén diciendo esto, ¿no? Claro, no lo emite en ese momento, pero como toda cuestión energética hay que seguir toda la huella. Lo mismo pasa con las renovables. Las renovables tienen también toda una huella ambiental y de emisión de dióxido de carbono que es importante. Es decir, si hoy nos ponemos a pensar en el modelo capitalista, en el modelo de consumo que tenemos tan delirante en este planeta, no va a haber energía que aguante, ni renovable ni no renovable, si queremos seguir sosteniendo un mundo que dilapida bienes comunes a cada segundo, ¿no? Entonces digo, primero tenés que hacer minería del uranio, y la minería del uranio, como Agustín decía, es una de las peores, y es megaminería de gran escala, y como sabemos la megaminería aporta entre el 10 y el 20% de los gases de efecto invernadero del planeta, así que qué ridiculez es esta, ¿no? Y ni que hablar si contamos los miles de años que va a haber que gestionar los residuos radioactivos, ¿no? O sea, es una cuestión. Y lo más triste respecto, fundamentalmente para responder lo de jóvenes del clima y no extenderme tanto, el propio IPCC, el panel de cambio climático, reniega, digamos, en el informe que hizo el año pasado, dijo que con la energía nuclear le puso -1. Hizo una escala, un puntaje, a todos les dio positivo y a la nuclear fue la única que le puso -1. Y dio una explicación interesante que fue muy pragmática, que dijo, aunque metiéramos 2.500 reactores en el planeta, no vamos a alcanzar la meta de 1.5 grados, esta famosa meta que tenemos que mínimamente mantener de aumento de temperatura en el planeta. Da lo mismo que mantengamos los 400 y pico reactores que tenemos ahora, a que metamos 2.000 y pico de reactores. Eso lo dijo el IPCC en el último informe de cambio climático, ¿no? Es una bofetada para alguien que está luchando por el clima que sostenga que del lobby nuclear obviamente lo vamos a esperar, porque el lobby nuclear dice cualquier barbaridad. Es decir, han dicho las tonteras más grandes del mundo, pero de un sector que se dice ambientalista, bueno, que mínimamente no se pregunte estas cosas. ¿Y qué pasaría en el planeta si hubiera 2.200 reactores nucleares? Y bueno, tenemos que ir a vivir a otro lado. Porque la cantidad, si hoy hay, no tenemos que ir a otro planeta porque no podríamos tolerar la cantidad de residuos radioactivos y además no alcanzan los minerales, porque no nos olvidemos que el uranio es finito. Así que no es una energía eterna. No solo es finito, sino que del uranio que se saca en una mina de uranio, ¿no? Más del 99% es uranio 238, que nos sirve para la reacción nuclear. Así que nos va a quedar una montaña de elementos radioactivos, ¿no? Que esos son elementos que son producto del decaimiento, van a quedar en una mina de uranio, ¿no? Que agrega a todo lo que conocemos, que hemos hablado tanto de megaminería. Tenemos que pensar que en la megaminería uranífera se agregan elementos radioactivos del decaimiento natural del uranio. No son como los que se producen en una central nuclear, que son elementos que se generan nuevos. No, acá es producto del decaimiento del uranio, ¿no? Y del uranio 238, ¿no? Eso va a quedar en las minas de uranio. Y yo le recomendaría a quien quiera ahondar un poquito, a mí me encanta y lo agito en cada charla que doy de la cuestión minería del uranio. Vieron que nosotros hablamos de la megaminería y no tenemos una minera que haya escrito, no sé, reconociendo como una confesión de partes todos los daños que hace. Mienten, obviamente. En cambio, la Comisión de Energía Atómica sí tiene un documento que es como uno diría confesión de parte de relevo de pruebas, ¿no? La Comisión de Energía Atómica, que aclaro también para que se entienda, que en la minería del uranio, dentro del Código de Minería, tiene un tratamiento especial, es la única minería que puede hacer el Estado. Ustedes saben que en la megaminería, o cosa loca también, el Estado está autoinhibido, solo lo pueden hacer los privados, más allá que el Estado sea el dueño de esos recursos, entre comillas. En el uranio no. En el uranio el Estado puede explotar y lo hace a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿no? Escribió un documento porque una vez
pidió plata prestada para arreglar los estragos que ha hecho la minería del uranio en Argentina. En Argentina hay más de 6 millones de toneladas de desechos radioactivos. Es un reguero radioactivo que hay por todo el país de minas abandonadas. Y yo no me voy a poner, no se los voy a leer acá, pero el documento PRAMO, Proyecto de Restitución de Minería del Uranio, en la parte de los problemas ambientales, lo que dice de la minería del uranio ni a nosotros nos puede salir mejor. Lean lo que dicen en el Pramo. Lo dicen ellos, lo reconocen. Es terrible. Terminan cerrando que si no remedian esos lugares no se va a poder vivir, los índices de cáncer, la contaminación de las aguas, lo dicen todo lo dicen, lo reconocen. Porque ahí tenían que decir la verdad porque fueron a pedir plata para tratar de remediar estas minas con el objetivo de después hacer más minería, ¿no? Porque ese era el trasfondo de la cosa en el año 2005 cuando encararon estas ideas. Así que termino acá. El ciclo ese empieza en la minería del uranio en Argentina. Después de eso, en teoría, si queremos hacer enriquecimiento de uranio, Pilcanilleu era un proyecto para enriquecer uranio, ¿no? Nuestras centrales nucleares mayormente son de agua pesada, así que la planta de Arroyito para producir agua pesada. Después había que llevarlo a Córdoba y hacer un dióxido de uranio, para después hacer las pastillitas que van a terminar en la central. Dióxido de uranio en Diocitec en Córdoba. Después, el centro atómico de Ezeiza, ahí hacemos las aleaciones, metemos las pastillitas. En cada paso de eso hay un reguero radioactivo, un impacto del que no se han hecho cargo durante los últimos 50, 60 años de la actividad nuclear en Argentina. Sí, Clarísimo. Pablo, hablaste buenísimo todo lo que... Me salieron 1000 ideas, perdón que me meta. No, te digo porque si no... Lo primero, que no quiero dejar de lado lo que mencionó Pablo. Tomando notas para escuchar. Sí. Respecto a los residuos, nosotros ya tenemos un pasivo. O sea, es cuestión de tiempo. Lo que está acumulado acá en el Paraná y en Embalse es cuestión de tiempo, de lamentablemente, tener que elegir un lugar de sacrificio. O sea, no es un problema que van a generar el Wallon One. Nosotros ya tenemos un problema simplemente dilatado en el tiempo. Que nadie se va a hacer cargo. Que nadie jamás se va a hacer cargo. Abro un paréntesis, el basurero que estaba en Ezeiza, de residuos de media y baja actividad, percoló el Puelche, que es el segundo acuífero más importante de la Argentina, desde donde se abastecen las embotelladoras de bebidas, de gaseosa, de agua, y lo contaminó. Es una investigación, lo contaminó con radioactividad. También por eso hablo un poco de la impericia de la Comisión Nacional de Energía Atómica con el tema de los basureros, porque, repito, un basurero de media y de baja contaminó el Puelche. Pero tenemos que tomar conciencia de eso, que nosotros ya hemos sacrificado por este ciclo mediocre, que aportó muy poco la energía nuclear a las necesidades reales energéticas, ya tenemos que sacrificar un territorio en la Argentina. ¿Sí? Y eso es dolorosísimo, muy fuerte, porque, qué sé yo, hay gente que ve la meseta patagónica y dice, bueno, está desértica, hay que enterrarlo ahí. No, o sea, no tienen capacidad de entender lo que es un paisaje. Todos los paisajes valen iguales. El Paraná, el paisaje de la cordillera, el paisaje de la costa. Todos los paisajes tienen una razón de ser que obviamente a la mentalidad material de estos estúpidos, porque son personas estúpidas, no lo pueden comprender. Entonces, siguen promoviendo la energía nuclear sin hacerse cargo de ese tipo de cosas. Después, nosotros tenemos una crítica durísima a lo que fue la militancia medioambiental en el 2021. Nosotros la consideramos, obviamente ustedes son compañeros y amigos y saben a quiénes nos referimos, ¿sí? O sea, que se entienden lo que estoy diciendo. Para nosotros fue una militancia traidora que dejó entrar el Wallon One. Eso significó hablar de los acuerdos de China y no hablar de lo nuclear nos causa muchísimo ruido. Nos causa muchísimo ruido y el término acuerdo con China es un término de usurpación de lucha, porque el acuerdo con China siempre estuvo centrado en lo nuclear.
¿Sí? Entonces, con eso creo que ya dije todo. Respecto al discurso bobo que repite el lobby nuclear respecto al cambio climático, es facilísimo darlo vuelta. En un contexto de cambio climático, crisis multisistémica, donde se puede disparar una dinámica hipercaótica, que significa que las zonas templadas van a ser cálidas, las zonas cálidas pueden ser frías, donde puede haber hambrunas, migraciones masivas, además de las catástrofes climáticas. En ese contexto, una de las peores cosas que va a suceder va a ser la crisis nuclear, porque el planeta no está preparado para soportar una decena de Fukushimas en paralelo. Y esto que yo estoy diciendo no es una estupidez apocalíptica, ¿sí? Primero que la mayoría de los 400 y pico de reactores que hoy existen en el mundo están en zonas de costas, de mares, de lagos, de ríos, la gran mayoría susceptibles de ser inundados. Segundo, que en esa dinámica de emergencia, porque si estamos hablando del cambio climático para justificar los reactores, asumamos que va a existir, ¿sí? No lo pongamos en discusión ahora. En esa dinámica, un reactor nuclear es una instalación, es una infraestructura que hay que sostener permanentemente, con energía, con dinero, con profesionales, con materiales que hay que traer de afuera. Esto es lo que quiero decir. Un reactor abandonado es un accidente nuclear. Hay una serie francesa que se llama El Colapso, que justamente juega con estos escenarios de crisis multisistémica y justamente plantea esto. Plantea que en Francia deja de funcionar una bomba de refrigeración de una pileta de enfriamiento, donde están los combustibles usados, y bueno, se recalienta el material y se volatiza radioactividad. Es un accidente nuclear. Entonces, estos estúpidos que hablan del cambio climático tendrían que salir corriendo a tratar de desactivar reactores. No lo van a hacer porque, repito, cuesta $1.000 millones, no sé, $1.000 millones de dólares desactivar más o menos un reactor nuclear, hacerlo bien. Y desactivarlo implica elegir un lugar de sacrificio. ¿Sí? Agustín, te interrumpo un segundo. Dicho así, con esos términos y en esos montos de dinero, obviamente parece un montón de plata, sobre todo para nosotros, gente común que no maneja esas cifras en la vida cotidiana, ¿no? Ni laboralmente. Pero una pregunta capaz tonta. Si dejamos de pagar una deuda fraudulenta legítima, ¿podemos desactivar los reactores? Te doy un ejemplo. El acuerdo con China tiene una gracia, creo que de 8 años, y a partir de ahí se empieza a pagar. Un ingeniero, un físico nuclear, que es Alfredo Caro, hizo la cuenta de cuánto nos va a costar el one-on-one. Son más o menos 1.300 millones de dólares netos, que vamos a estar pagando durante 12 años. Por eso ahí ya tenés, con un año que no pagás la deuda que vamos a generar con China, ya podemos desactivar más o menos. Estamos hablando de un orden de magnitud, ¿sí? Y absolutamente, y hay que ir a ese tipo de decisiones. Por eso yo hablo un poco de desplazar en el poder en los que están, porque son incapaces, es gente que está disociada de la realidad, y nos está llevando ahí un colapso enorme. Entonces, y después estos problemas hay que afrontarlo con rebeldía. Y otro ejemplo, cuando hablan de transición energética, ¿transición a qué? ¿Qué es lo que hay que sostener? ¿Qué es lo que quieren sostener? ¿El modelo que destruyó el planeta? ¿Sí? Porque me dicen, transición, hay que ponerlo nuclear para hacer una transición energética. Yo no quiero sostener esto. Yo quiero que esto se reformule, que empiecen a salir de las comunidades, que empiecen a emerger algo nuevo. Nosotros tenemos que ir directamente a otro modelo, porque nosotros estamos en una fase terminal con esto del cambio climático, ¿sí? Entonces tenemos que aprovechar las crisis, para sacar nuestra mejor inteligencia creativa. Pero la crisis a estos personajes, funciona al revés. Los cierran en una actitud de subordinación a quienes nos pusieron en este momento, a quienes nos llevaron a esta crisis. Quiero terminar un poco el tema del cambio climático. Sí. En Argentina, en este año que pasó, en esta segunda mitad del 2021, el Paraná estuvo casi seco.
Eso era un escenario que jamás se previó, por lo menos cuando vos buscás los manuales de operación de Atucha o qué se dijo, qué dijo el sector nuclear, nunca sospechó que iba a haber un escenario de baja. Este año los reactores nucleares Atucha 1 y Atucha 2 operaron porque hubo una modificación express de los manuales de operación porque el nivel de agua bajó por debajo de lo permitido. Esta es una gran investigación que hizo nuestro compañero Cristian Basualdo, excelente amigo, excelente compañero de embalse. Pero lo que quiero decir que estos tipos que hablan del cambio climático, Atucha 1 y Atucha 2 no tendrían que estar operando. Y están operando imponiéndonos riesgos a nosotros. Está bien, hay una modificación, invirtieron lo que vos quieras. Pero son parámetros de diseño, son parámetros operativos que no estás jugando con cosas menores. En la industria nuclear hay muchos parámetros que quedan ya predefinidos de la etapa de diseño. Entonces, y fue muy desprolijo como Nucleoeléctrica, que es la empresa que gerencia la operación de los reactores, le pidió a la ARN, que es básicamente una secretaría, un apéndice, que apruebe los nuevos manuales de operación. Y también lo recalco porque es uno de los trabajos más importantes que tuvimos el año pasado, en donde Cristian incluso tuvo que apelar a la ley de información pública para que le den información. Se la daban tachada, Nucleoeléctrica se la daba tachada como si fueran los documentos del Pentágono, de Roswell, parecía, no sé, una película de Hollywood. En fin, toda esa apariencia de información, nada, quedó expuesta que no es así. Termino un poco con esto porque me interesa que la gente, a mí no me interesa hablarle a los jóvenes por el puesto, a ninguno, no me interesa, no son mis interlocutores. Pero sí me interesa que la gente tenga elementos fáciles, accesibles. En el 2009, en Francia hubo una ola de calor, 2009. Tuvieron que parar 18 reactores nucleares de potencia. ¿Sí? Entonces, en el contexto del cambio climático, muchos reactores que hoy están operativos se los van a tener que meter, ya saben por dónde, ¿sí? Y van a tener que estar muy atentos a los accidentes que pueden ocurrir. Y repito, no tiene que venir una ola de 20 metros y tapar un reactor. En Estados Unidos hicieron un relevamiento de toda la información de cómo estaban, en qué condiciones estaban los reactores. Hoy en Estados Unidos hay aproximadamente 50 reactores que no están en condiciones de afrontar los cambios climáticos en este nuevo escenario. ¿Sí? Entonces, repito, esta gente no tiene idea de lo que dice, ¿sí? Y no tiene capacidad de responder por lo que puede llegar a pasar. Entonces, por una cuestión de derechos, nosotros no tenemos que delegar responsabilidad en personajes menores. Nosotros tenemos que tener responsabilidad, asumir un compromiso con el territorio, sentir que formamos parte de él y jugarnos con él. Porque tampoco quedan muchas opciones en este mundo, en este momento. Y repito otro concepto, Sudamérica, a pesar de estar tan golpeada, es uno de los lugares menos impactados por todo el capitalismo industrial, ¿sí? No sé, me quedan muchas cosas para decir, pero no. Mira, Agus, tenemos todavía 10 minutos de programa. Es bastante para, digamos que si queda algo para aportar, me parece ahí, bueno, en el chat, la gente, los compañeros, las compañeras que se conectaron, bueno, aparte de mandarles un abrazo y saludos, están conectados compas, por ejemplo, de Tucumán, de Proeco, que vienen también trabajando contra el tema de NEAR, está por ahí. Bueno, agradeciendo todo lo que se está aprendiendo hoy, me parece súper importante, me gustaría igual seguir otro día como haciendo un poco de didáctica, ¿no? Para nosotros mismos y para quienes estén interesados en sumarse, aunque sea hoy y aunque para tarde, sumarse a esto, que, bueno, para después, antes de cerrar el programa, quiero
decir un par de cosas, ¿no? Con respecto a los mensajes de esperanza o desesperanza que podemos tener, ¿no? Frente a estas situaciones que son tan terribles, ¿no? Que nos dan ganas de llorar. Hay algo importante. Tenemos 10 minutos. Perdón, hay algo importante, es cortito, sí. Y esto es un agradecimiento enorme a toda la gente de la Patagonia, a través tuyo, Pablo, toda la gente de Río Negro, y toda la gente que esto nosotros no nos acordamos. En el 2017, ellos sacaron el one-on-one que vino a Zárate. Ellos pudieron hacerlo. No dejaron, y se movilizaron decenas de comunidades en paralelo. Entonces, conciencia antinuclear en el país existe. Conciencia antinuclear en el país existe. Un poco tenemos que tomar el ejemplo y nosotros no tenemos que ser hipócritas, porque después nos desgarramos las vestiduras y vamos a marchar a Capital cuando lo que pasó este final de año en Chubut. Pero una de las entregas más grandes del territorio de Chubut tiene que ver con la minería de uranio. Entonces también empezar a tomar estos elementos de manera coherente, responsable y solidaria, que en relación a lo nuclear se extienden en todo el país. Hoy Pablo hablaba de algo importante, del transporte de los eslabones de la industria nuclear. Quieren llevar Dioxitex a Formosa. ¿Cuál es la lógica de hacer miles de kilómetros, de llevar el uranio de un lugar, ir a la otra punta del país arriba de todo, y bajar otra vez para Buenos Aires? O sea, realmente el plan nuclear es riesgoso y se tiene que terminar. Se tiene que dar de baja todo el paquete nuclear en la Argentina. Yo soy siempre optimista, si no, no haría más nada. Nosotros disfrutamos de esto con alegría, y una de las cosas más lindas es disputar al verdadero poder. Y eso Pablo lo tiene muy en claro con toda la tremenda movilización que vivieron ahí a fines de este año. Si no tenemos el coraje de señalar al poder, de interpelarlo, de acusarlo, no seamos ambientalistas, ¿sí? Nos ponemos un traje político y vayamos a buscar plata, ¿sí? El lobby tiene mucha plata. Seguramente está atento a ver si alguien la quiere. Estamos compartiendo lo que sentís y pensás, y como decimos siempre, digamos, lamentablemente hay que hablar de enemigos. Los gobiernos hasta hoy han demostrado ser enemigos de la naturaleza y de las comunidades. No podemos estar en ambos lados del mostrador. Elegimos muchos, ser ambientalistas es elegir estar del lado de los territorios. Pablo, ¿qué más querés aportar? Que nos quedan todavía unos 7 minutitos y alcanza. Sí, pensaba, creo que dijiste, porque justo se entrecortó un poquito, pero hablabas de la esperanza, ¿no? Sí. Sí, está bueno mencionar que acá en la Patagonia se han dado muchas luchas y triunfos relacionados a lo nuclear. Bueno, en 2017 este Walong One, que lamentablemente ahora se lo quieren enchufar a los compañeros allá, se rechazó con movilizaciones masivas, ¿no? Y en cuestión de meses se logró no solo rechazarlo, sino conseguir una ley que lo prohíbe, ¿no? En Río Negro, ¿no? Con movilizaciones impresionantes. Es decir, que tenemos un espacio de esperanza, pero es muy importante esto que empezaste a hacer hoy, Yani, que empezó Cronopias, y ojalá lo podamos seguir repitiendo, porque es un tema que no está muy hablado, que incluso da para que estos jóvenes digan que puede haber, que la energía nuclear sirva para la transición, una cosa ridícula, ¿no? Porque nos falta información, evidentemente necesitamos hablar más de este tema, que es un tema que se ha soslayado, creo yo. ¿Por qué? Porque, bueno, generalmente es noticia cuando hay un accidente, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que la energía nuclear es la única actividad capaz de producir accidentes catastróficos que pueden poner a un país entero de rodillas. Comprender esta posibilidad, ¿no? Yo le invitaría a que miren de tanto material lo que salió de HBO, creo que era la serie de Chernóbil, porque está bastante bien hecha, pero lo importante de la información que hay ahí es saber que en Chernóbil, por ejemplo, podía haber quedado media Europa inhabitable. Hay mucha información respecto a esto. Si no hubiesen logrado controlarlo usando a los liquidadores, a cientos de miles de personas que se inmolaron ahí, físicos más importantes de la Unión Soviética
Si hubiese tocado el agua eso, que metieron un muro debajo, se puede ver en ese documental, media Europa quedaba inhabitable. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene un potencial catastrófico increíble, que ya ese simple hecho haría que, bueno, digamos, basta, no podemos seguir con esto. ¿Cuántos Chernóbil, cuánto Fukushima aguanta este planeta? ¿Qué vamos a esperar? Hemos tenido suerte en Chernóbil y hemos tenido suerte en Fukushima, pero un día no vamos a tener suerte. Y ese día vamos a tener un país que no se va a poder habitar más, o una parte del planeta, ¿no? Pero además de eso, las centrales nucleares en funcionamiento normal hacen emisiones al ambiente. Hoy mencionaron a nuestro compañero Cristian Basualdo, que les recomendamos que sigan los trabajos que ha hecho ahí en Córdoba, vive al lado de Embalse. No solo esa denuncia, sino que también tomó muestras, las mandó al único, uno de los pocos laboratorios en el mundo de nucleares que está de nuestro lado, y ahí encontraron cobalto 60, que el único lugar donde sale el cobalto 60 es de la central de Embalse, pero además la propia central de Embalse reconoce y tiene escrito el tritio radioactivo que ha ido al embalse, han hecho muestras, esto es público, ¿no? Y tiene documentos que acá se los digo así literal. Hay un documento del año 79, previo a la puesta en marcha de la central nuclear de Embalse, que dice: las descargas líquidas rutinarias durante el funcionamiento normal del reactor estarán constituidas por diversos productos de fisión y de activación. Esto traducido son elementos radioactivos que van a parar al ambiente de manera normal, porque vos vas a escuchar al lobby que te dice, no, las centrales nucleares no hacen emisiones al ambiente, digamos, puede haber un accidente pero lo controlamos. No, todo el tiempo, debe haber 60 estudios en el mundo que han hecho alrededor de centrales nucleares, no los hay en Argentina lamentablemente, demuestran la incidencia del cáncer en cercanías, de esa energía sutil de la que hablaba nuestro amigo Javier Rodríguez Pardo, que decía, sin humos, sin olores, sin color alguno, sin ningún sentido que la pueda detectar, pero estando parados acá, si nos atraviesa la radiación gamma, puede producir mutaciones en nuestro ADN, y no hay ninguna dosis radioactiva que no sea perniciosa. Lo único que cambia es el daño que hace de acuerdo a la dosis recibida, ¿no? Por eso, por ejemplo, las personas que trabajan en salud con un simple aparatito de radioterapia, que no es nada, tiene una pastillita chiquitita, puede ser de cesio o de algún elemento, esas personas tienen que estar protegidas y son personas que están expuestas. Una azafata, por ejemplo, que pasa mucho tiempo a través de un aparato se sabe que tiene más riesgo de cáncer, ¿no? Es decir, porque saben concretamente que esas emisiones son dañinas, ¿no? Y esto tenemos que entenderlo. Cualquier central, no necesitamos un Chernóbil, no. Con esa radiación nomás ya producimos impactos, ¿no? Así que ojalá podamos seguir con estas conversaciones. Necesitamos seguir trabajando este tema e instalarlo en el centro del debate ambiental nacional. ¿Puedo agregar dos cositas? Sí, Agus. ¿Sí? Pablo, mencionaste Chernóbil, donde está de moda ir a jugar al paintball y ese tipo de pavadas. Rindamos honor a los 3.000, hay una estadística que habla de entre 3.000 y 5.000 chiquitos que hoy nacen con los trazadores genéticos dañados, tercera generación en Chernobyl. Un poco de respeto, pongan Children of Chernobyl, van a ver todos los orfanatos con chicos con un montón de trastornos. Segundo punto, un accidente es catastrófico. Chernobyl se detectó en Suecia, son más de 1.000 kilómetros. Un accidente en Lima, tiene un radio que puede llegar, pasa a Buenos Aires, llega a Montevideo, Uruguay, llega a Córdoba. Tercer punto, Embalse está demostrado, como dijo Pablo, que está contaminado. Hay tritio en el agua corriente. La normativa argentina, para la normativa argentina es tolerable, para la normativa europea y americana están contaminados. ¿Qué quiero decir? Que no esperemos un accidente porque Córdoba y Zárate es una catástrofe sanitaria enorme. Zárate tiene tasas altísimas de enfermedades relacionadas con el medio ambiente. ¿Sí? Sabemos, cáncer, malformaciones, trastornos, tasas de autismos enormes, Parkinson, todo esto. Aclaro, Zárate está en una zona, es un polo industrial,
no sabemos si fue Monsanto, si fue Bayer, si fue Atucha, no lo sabemos. ¿Sí? Pero no hablemos no hablemos solamente de un accidente que puede pasar, sino lo que ya nos pasó a nosotros. ¿Sí? Bien. Que ya estamos impactados. Tercero, lo último, un homenaje enorme al gran Javier, que nosotros, al igual que Pablo, que lo conoció muchísimo y es un hijo espiritual directo, nosotros iniciamos esta aventura del movimiento antinuclear de Zárate, yéndole a buscar a él, pidiéndole permiso para usar ese nombre y para que nos apadrine. De hecho, toda la primera parte, los primeros años del movimiento antinuclear, lo hicimos de la mano de Javier y fue una de las experiencias más hermosas y más fuertes que jamás vamos a olvidar. Esa lucha hoy está viva y hasta que se termine lo nuclear no la vamos a soltar, jamás. Abrazamos la ancestralidad que heredamos de Javier en muchos aspectos, es nuestro ancestro de la lucha, y así como otros como Andrés Carrasco y tantos otros que nos marcaron un camino y que siempre estuvieron del lado correcto, ¿no? Ahí en ese camino estamos yendo. Charlemos para volver y continuar este tema, si se puede, el jueves que viene. Hay mucha gente que está agradeciendo en el chat porque hay cosas que no, de las que desconocía. Yo les voy a pedir una cosa, porque ya se va a cortar. A la gente que está del otro lado, por favor, que comparta este vivo, el link en vivo, tanto en las redes de Instagram como en Facebook, o donde pueda. Generalmente no lo pedimos así porque, nada, nos da un poco de cosa decir, compartan, ya, compartí si querés. Pero me parece que hoy este vivo es urgente que se difunda. La información que se dio hoy no está circulando, por lo menos en este momento, y como dice Pablo, tenemos que reactivar la lucha antinuclear, y la tenemos que poner, si bien hay muchos problemas y muchos temas, necesitamos volver a poner esto en el lugar que se merece, por la gravedad, por la dificultad y porque no hay tiempo. Estamos en una situación extrema en la que sí o sí tenemos que tomar posición. Así que a todas las personas, en este momento hay 21 personas, les pedimos a cada una que se tome el minutito para copiar el link, compartirlo en sus redes. Nosotros lo vamos a hacer. Vamos a tratar con ustedes de volver a programar una continuación de este tema, y si es posible hacerlo vía Zoom o de otra manera para que llegue a más gente, ¿no? Nos comprometemos de Cronop a ver todas las herramientas que podemos poner al alcance de esta lucha, y desde ya, obviamente, agradecida en lo personal y en lo colectivo a ustedes y a todos los ustedes que están por ahí en los territorios haciendo esto. De verdad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gustazo. Muchísimas gracias, sí. Y bueno, y si se corta, lo que quería decir es, no perdamos la esperanza, porque las alternativas de estas falsas soluciones están. ¿Cuál es la solución? La solución es acabar con gobiernos corruptos que gobiernan para las empresas, armar nuestros gobiernos o autogobiernos comunitarios, empezar a pensar a pequeña escala la energía, la alimentación. La respuesta está en la escala. Se acabó la gran escala y el negocio, los bienes comunes son sagrados, y si vamos a sobrevivir, lo vamos a tener que hacer en armonía con la tierra. Es la única posibilidad, no hay otro futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. Así que pensémoslo y tomemos compromiso, de verdad. No es una utopía, es algo que vamos a tener que hacer por una cuestión de supervivencia. Y amor, como decía Agustín, ¿por las buenas o por las malas? Por las buenas o las malas. Mejor que sea por las buenas. Exacto. ¿No? Tal cual. Tal cual, sí. El golpe va a ser más duro. Es una utopía necesaria, obligada, y que hay que disfrutar y tener el coraje para aventurarse en esos sueños, ¿sí? Así que ya la están construyendo muchas y muchos en el país, ¿no? Que se están animando a hacer esa transición personal que tenemos que hacer. Hay una transición que es nuestra. Y nunca olvidemos que los que están arriba nuestros, son mucho más chiquitos de lo que parecen. Eso siempre lo tenemos que tener en claro. No tener tanto respeto. En una semana.
Impresionante. Cuando un pueblo se decide es imparable. Sí. Y Chubut fue la demostración de eso. En una semana tuvieron que dar marcha atrás porque el pueblo Sí. salió como un león a decirle, hasta acá llegaste. Y eso tenemos que decir Y con la energía nuclear. y fue un ejemplo para el resto del país, fue un mensaje claro para el gobierno y fue un ejemplo para todos nosotros de que sí, que podemos, cuando nos organizamos, cuando estamos, con este amor que vos hablabas de defensa de la madre tierra. Pero sí, si hay otro programa, hay tantos temas para hablar, parece que ya dijimos todo, pero en realidad cada cosa dispara a otra, y esto de Chubut para mí me parece importantísimo, importantísimo, Pablo, y vos estuviste ahí en el medio, en el ojo de la tormenta desde desde Nos hace quedó años que pendiente, sí, nos quedó pendiente la iniciativa popular, pero bueno, lo contamos en el próximo encuentro, que tiene que Vamos a ver hacer también una con lo cosa. nuclear y Los comprometo a los dos, así pueden el jueves que viene, ya quedamos, invitamos a la gente a cada una de las 20 personas que está del otro lado, invitar a otras 3 personas cada uno para que seamos 100 o 200 personas escuchando la problemática de la energía nuclear el jueves que viene. Empezamos por este dale, poquito dale. y vamos ¿sí? Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo no? Bueno, Con todo gusto. buenísimo, Bueno, impresionante. cuáles son los temas que faltan y que queremos reforzar para el próximo jueves. Los esperamos entonces con la segunda parte de peligro de energía nuclear en Argentina, otra falsa solución. Y como dice Pablo, cuando el pueblo quiere y puede, así que vamos a seguir el camino de Chubut y vamos a intentar por todos nuestros medios de dar a la tortilla. Un abrazo grande para todos y todas. Gracias. Nos vemos el jueves. Gracias. Con más cronopía. Nos vemos. Chao, Chau, chicos. chau. Gracias y saludos. Muy grande. Gracias,